Hola, mi nombre es Ariel y le damos la bienvenida a nuestro episodio número 6 de Construir Prevención, el podcast del Departamento de Salud y Seguridad de UOCRA, en el que vamos a brindar información a las trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados para evitar los accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo. Al igual que en nuestro episodio anterior, vamos a conversar sobre un tema de gran importancia, relacionado a la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores en las obras, precisamente sobre un elemento de protección personal, el calzado de seguridad. Sabemos que debido a la dinámica de las tareas y la gran variedad de riesgos que se presentan en las diferentes etapas de la obra, el uso de estos elementos de protección es fundamental y que el empleador tiene la obligación de entregarlos. Pero no nos olvidemos también que siempre la primera acción que el empleador debe realizar es eliminar o controlar estos riesgos. Como dato importante para entrar en tema, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en el sector de la construcción, las pisadas sobre objetos punzantes, choques o golpes son la primera forma de ocurrencia más frecuente de accidentes en las obras, y también los miembros inferiores la parte más afectada del cuerpo. Esto nos hace pensar entonces que además de todos los elementos de protección para los otros tipos de riesgos a los que nos exponemos, debemos hacer foco en el calzado de seguridad. En el episodio de hoy conoceremos diferentes aspectos sobre la participación de UOCRA y las acciones que se realizaron y que se continúan impulsando para la mejora de las condiciones del calzado de seguridad que utilizan los trabajadores constructores y cómo aportó nuestra organización en el desarrollo de una norma específica sobre este tema. Nos acompañan integrantes del equipo técnico de salud y seguridad de UOCRA, pero antes vamos a escuchar a Mauro Posada, responsable del sector, que nos contó brevemente sobre cómo surgió la iniciativa y cómo se trabajó en el desarrollo de esta norma. Vamos a escucharlo. A partir de la directiva de nuestro secretario general, la UOCRA, a través del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, y en conjunto con nuestra obra social, Construir Salud, trabajó en la mesa del IRAM relacionada con las condiciones del calzado de seguridad. Se propuso trabajar en una nueva norma que fije condiciones para los calzados de seguridad específicos para nuestra industria. Esta propuesta se basó en el trabajo de campo realizado por nuestros relevadores a través de las tareas diarias de relevamiento en obra, por un lado, y por otro lado, a partir del trabajo de campo realizado por los profesionales de la salud y observando y tratando las diferentes lesiones en los pies de los trabajadores constructores. Finalmente, y a través de un proceso de trabajo y de diálogo social en el marco del IRAM, se logró una nueva norma que fija mejores condiciones para los calzados de seguridad. Para nosotros es un objetivo fundamental, ya que empezamos a construir en este ámbito, el IRAM, una nueva herramienta de prevención. Esta nueva herramienta de prevención permite mejorar uno de los aspectos de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Bueno, Mauro nos resumió cómo se inició la participación de UOCRA y cómo se trabajó en conjunto con los profesionales de la salud de nuestra obra social, identificando el problema de fondo que impulsó esta iniciativa, que son las lesiones en los pies de los trabajadores constructores. Para quienes nos escuchan y quizás no saben, el IRAM es un organismo de carácter técnico que, entre otras actividades, desarrolla normas que regulan y colaboran con las diferentes actividades. El nombre completo de este organismo es Instituto Argentino de Normalización y Certificación. A través de estas normas y documentos que surgen del trabajo de un grupo de profesionales, se establecen las condiciones mínimas que debe cumplir un producto determinado. Por ejemplo, en nuestro caso, el calzado de seguridad. En las normas se detallan los requisitos que tiene que tener dicho producto y los métodos de ensayo necesarios para validar que se cumplan con estos requisitos. Vamos a continuar conociendo más sobre la participación de UOCRA. Nos acompaña la arquitecta Laura Aram, integrante del Departamento de Salud y Seguridad. Te consultamos, Laura, si nos podés contar, además de UOCRA,
quiénes participaron en la mesa técnica y cómo se fue obteniendo y procesando la información sobre el calzado utilizado para los trabajadores. Bueno, en ese grupo de profesionales que participan en la mesa técnica para la elaboración de las normas, nos encontramos con los representantes de los usuarios, en este caso nosotros, por parte de los trabajadores, a los fabricantes y organismos del Estado como la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desde nuestra parte, y como ya muchos saben, el trabajo comienza con el relevamiento de las obras en construcción, donde realizamos la verificación de las condiciones de trabajo y estamos en constante contacto con las problemáticas que tienen los trabajadores. En ese sentido, comenzamos a obtener la información sobre los tipos de calzados más utilizados, si se encuentran o no certificados y si son o no aptos para la tarea. Por ejemplo, le consultamos a los trabajadores sobre el comportamiento del calzado en diferentes superficies, comodidad de la plantilla de confort, resistencia y durabilidad del material exterior e interior, entre otras características. Gracias, Laura. Y además de hacer los relevamientos en obra y conversar con las compañeras y los compañeros, ¿fue necesario realizar visitas a las fábricas o consultar con otros profesionales sobre el tema? Sí, el proceso de recopilación de información fue muy importante para poder luego plantear las condiciones adicionales para la construcción que tienen que tener los calzados de seguridad. Por un lado, consultamos con profesionales del área de traumatología del Sanatorio Franchín, perteneciente a la obra social del personal de la construcción. Ellos nos brindaron su tiempo para contarnos sus experiencias sobre las patologías que atendían en cuanto a las extremidades inferiores. Luego, continuamos con visitas a fábricas de calzado y fábricas de plantillas de confort. Conocimos el proceso de fabricación de todas las partes de un calzado de seguridad, las matrices utilizadas para la suela exterior, los tipos de moldes, unión de materiales, costura y pegado. Con todo ese proceso de aprendizaje, logramos la suficiente información para entender la complejidad de la norma y así trabajar en una mejora volcada hacia nuestro interés. En paralelo a todas estas actividades, fuimos manteniendo reuniones con todos los participantes de la mesa técnica, donde presentamos la problemática, toda la información obtenida y realizamos propuestas técnicas impulsando la necesidad y el interés de WOCRA de que exista una norma específica que defina los parámetros de un calzado de seguridad para la industria de la construcción y que mejore sus actuales condiciones. Excelente, Laura, muy clara la información. Y antes de continuar y conocer cómo siguió el proceso de elaboración de la norma, nos acompaña también la compañera Ivana Benítez, que participó activamente de estas actividades. Te pedimos, Ivana, si nos podés contar brevemente cuáles fueron las mejoras que se plantearon para hacer frente a los riesgos inherentes de nuestra industria en lo que respecta al calzado de seguridad. Bueno, las primeras observaciones que planteamos fueron las relacionadas con los insertos que tienen los calzados en la zona de la cabellada. Los insertos son pequeñas partes, generalmente logos de la empresa fabricante, que por su conformación crean una discontinuidad con el material original. Estos insertos lo que hace es que se salgan con facilidad del calzado y que no tengan ningún tipo de ensayo, ya que su constitución puede ser de plástico, cosido o pegado. También los contenidos de material textil que tienen los calzados, que se someten a menos requisitos, pero no llegan a tener la resistencia adecuada para los trabajos en obra. ¿Y cómo continuaron las gestiones para el desarrollo de la norma, habiendo planteado estas cuestiones y qué resultados se lograron? Finalmente, el resultado de un trabajo que llevó desde principios del 2018 hasta fines del año 2020 fue la aprobación de la norma IRAM 3703, específica del calzado de seguridad para la industria de la construcción. Uno de los primeros cambios que se establecieron con respecto a la norma de uso general y que se mantuvo como base fue suprimir la posibilidad de insertos que comentábamos anteriormente. Con respecto a la planta exterior, se agregó en la norma el ensayo de la resistencia a la perforación, lo que hace imprescindible el agregado de una suela de mayor resistencia, como por ejemplo de material Kevlar o similar. Además,
Solo se podrán utilizar plantas exteriores con relieve, es decir, que no sean lisas para evitar el deslizamiento. Otro requisito sumado es que todos los calzados para la construcción se sometan al ensayo de absorción de energía en la zona del talón, contribuyendo a evitar una de las patologías que nos informaron los traumatólogos sobre la fractura del talón. En base a esto, ahora es obligatorio que el calzado sea tipo botín, eliminando así el uso del zapato. Y por último, con respecto al confort y en busca de evitar la fascitis plantar, que es la inflamación de la parte inferior del pie, se buscó mejorar la plantilla, que tendrá que ser termoconformada, evitando así la plantilla lisa de molde, que generalmente se deforma al primer día de usar el calzado. Muchas gracias, compañeras, por la información y contarnos sobre la participación y aportes de WOCRA en la elaboración de la norma sobre los calzados específicos para la construcción, y que sin duda es un gran aporte para continuar cuidando la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, llegamos al final. Aprovechamos el espacio para recordarles que si quieren obtener más información, noticias y descargar contenido del Departamento de Salud y Seguridad, pueden ingresar a la página de WOCRA, www.wocra.org, y encontrar más material. También podrán consultar números de contacto, correos electrónicos y realizar denuncias de forma anónima ante el incumplimiento del empleador. Nos encontramos en nuestro próximo episodio de Construir Prevención, el podcast del Departamento de Salud y Seguridad de WOCRA, donde brindamos información a las trabajadoras, trabajadores, delegadas y delegados para evitar los accidentes y las enfermedades profesionales en el trabajo. Este podcast fue desarrollado en el marco del convenio de WOCRA con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, ICM.